He vendido el apartamento y voy a empezar de nuevo con Jerome. Mi esposa pronunció esa frase como si ya hubiera ganado. Respondí con 2 palabras que la sacudieron. Está bien, claro. Ella no se daba cuenta de que yo tenía todas las cartas en mi mano. Para cuando entendió lo que yo sabía, ya era demasiado tarde para detenerlo. Mi nombre es Lloyd Franklin. Tengo 52 años y durante los últimos 19 años he trabajado como especialista en optimización de la cadena de suministro. No es un trabajo glamuroso, pero es estable, bien pagado y me mantiene viajando unas 2 veces al mes. Soy consultor para empresas manufactureras en todo el sureste, ayudándolas a agilizar su logística. Buen dinero, reputación respetable, el tipo de carrera que nos compró un bonito condominio en Charlotte y permitió que 2 hijos terminaran la universidad. Claire y yo nos casamos hace 24 años. Ella tenía 26 entonces, era muy aguda y trabajaba en recursos humanos. Tuvimos a Hannah 3 años después de casarnos. Ahora tiene 27 años y es pediatra en Boston. Luego vino Wesley 2 años después de eso, de 25 años, que trabaja como analista de datos en Austin. Ambos hijos nos hicieron sentir orgullosos. Pensé que ambos nos veían como una pareja sólida y estable. Me equivoqué en muchas cosas. La llamada llegó un martes por la tarde en Atlanta. Estaba sentado en una sala de conferencias con ejecutivos de un fabricante textil revisando rutas de envío en una pantalla de proyección. Mi teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Claire iluminó la pantalla. Me disculpé y salí al pasillo. El edificio era uno de esos lugares corporativos modernos. Paredes de cristal, plantas en macetas, todo diseñado para parecer tranquilo y eficiente. «Hola», dije. «¿Todo bien?» Hubo una pausa. No del tipo natural, sino del tipo calculado. «Lloyd, me voy a divorciar de ti», dijo Claire. Su voz era firme, casi empresarial. «Ya he vendido el apartamento. Voy a empezar de nuevo con alguien más». Sentí que mi mano se apretaba alrededor del teléfono, pero mi voz se mantuvo nivelada. «Está bien». Otra pausa. Ella esperaba algo diferente. Ira, tal vez, o pánico. «Su nombre es Jerome», continuó. «He estado saliendo con él por un tiempo. Esto no es impulsivo. Lo he pensado bien». «Está bien», dije de nuevo. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?» Su tono cambió ligeramente, con la molestia asomando. «¿Qué te gustaría que dijera, Claire?» «No lo sé. Algo. Cualquier cosa». «Estaré en casa mañana por la noche», dije. «Hablaremos entonces». «No hay nada de qué hablar». «La venta se cierra en 2 semanas. Tendrás que buscar otro lugar donde quedarte». Me apoyé contra la pared, observando a un trabajador de mantenimiento empujar un carrito por el pasillo. «Ya veremos». «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser», dijo ella. «Yo no estoy haciendo nada. Tú sí». Colgó sin decir ni una palabra más. Me quedé allí parado quizás 30 segundos, con el teléfono aún en la mano, mirando a la nada. Luego regresé a la sala de conferencias, me disculpé por la interrupción y terminé la presentación. Nadie notó nada diferente en mí. Esa es la cuestión con el control. Parece calma hasta que necesitas que sea otra cosa. Tomé un vuelo a casa la noche siguiente. Durante todo el camino de regreso, seguí reproduciendo la conversación. No las palabras en sí, sino el tono, la confianza, la suposición de que simplemente me rendiría, empacaría una maleta y desaparecería silenciosamente. Cuando abrí la puerta de nuestro condominio, Claire estaba sentada en el sofá. Miró hacia arriba y por solo un segundo lo vi. Esa sonrisita de suficiencia, la que decía que ya había ganado. Pero cuando vio mi rostro, cuando vio que no estaba alterado, ni destrozado, ni suplicando, esa sonrisa vaciló. Luego murió por completo. «Tenemos que hablar», dije, dejando mi maleta junto a la puerta. Ella se puso de pie, cruzando los brazos. «Te dije que no hay nada que discutir. Está hecho». «Vendiste nuestro apartamento», dije con calma. «Eso es interesante. Dime, Claire, ¿de quién es el nombre que figura en la escritura?» Su expresión cambió. «Solo un poco, lo suficiente». «¿De qué estás hablando?»
La refinanciación, dije. Hace 8 meses. Lo recuerdas, ¿verdad? Ella no respondió. Tenías prisa ese día, continué. No querías leer todo el papeleo. Me dijiste que me encargara yo. ¿Y qué? Dijo ella, pero su voz había perdido parte de su fuerza. Entonces me encargué, dije. Y cuando el título se transfirió a mí, solo a mí. El color desapareció de su rostro. No puedes vender algo que no te pertenece, Claire. Abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez desde que la conocía, Claire Franklin no tenía nada que decir. Pasé junto a ella hacia el dormitorio. Como dije, tenemos que hablar. Esa noche no dormí mucho. No porque estuviera devastado, aunque no pretenderé que no dolió, sino porque mi mente estaba trabajando en la logística. Claire había estado planeando esto. La confianza en su voz, el cronograma que ya había establecido, el hecho de que intentara vender nuestra casa sin revisar el papeleo primero. Esto no fue impulsivo, fue calculado. A la mañana siguiente, hice café y me senté a la mesa de la cocina con mi computadora portátil. Claire todavía estaba en el dormitorio, probablemente tratando de imaginar su próximo movimiento. Revisé nuestros estados de cuenta bancarios, algo que no había hecho en meses, tal vez años. Claire siempre había manejado las finanzas. Era organizada, detallista, y yo confiaba plenamente en ella. Primer error. Comencé con nuestra cuenta corriente conjunta. Transacciones normales, comestibles, servicios públicos, los gastos habituales. Luego pasé a nuestros ahorros. El saldo parecía correcto a primera vista. Pero cuando retrocedí a través de los últimos 3 años, noté algo extraño. Transferencias regulares, pequeñas a principio, 500 por aquí, 1000 por allá. Luego cantidades mayores, 3000, 5000, siempre el día 15 del mes. Abrí una pestaña separada y busqué en el sitio web de nuestro banco otras cuentas bajo nuestros nombres. Fue entonces cuando la encontré. Una cuenta que nunca había visto antes, abierta hace 4 años, solo a nombre de Claire, con un saldo actual de $183.000. Me recosté mirando la pantalla. $183.000. Dinero que había sido desviado silenciosamente de nuestras cuentas conjuntas a lo largo de los años. Dinero que yo había ganado y que se suponía que estábamos ahorrando juntos, ahora depositado en una cuenta que yo ni siquiera sabía que existía. Escuché que la puerta del dormitorio se abría. Claire entró en la cocina con su bata, con una expresión cuidadosamente neutral. «Tenemos que hablar sobre lo que sucede después», dijo, sirviéndose café. «Así es», acepté. «Pero primero tengo una pregunta». Ella se dio la vuelta, apoyándose en la encimera. «¿Qué?» Giré mi computadora portátil para que pudiera ver la pantalla. «¿Qué es esto?» Sus ojos miraron el monitor. Por solo un segundo, vi pánico. Luego se recuperó, endureciendo su rostro. «Ese es mi fondo de emergencia», dijo. «Tu fondo de emergencia», repetí lentamente. «Construido con dinero de nuestras cuentas conjuntas». «Dinero que yo administré», replicó Claire bruscamente. «Dinero que ahorré porque tú nunca te molestaste en prestar atención». «Dinero que ganamos juntos», dije. «Dinero que se suponía que era de ambos». «Es mío», dijo ella. «Yo abrí esa cuenta. Yo hice esas transferencias. Así es como funciona la banca, Lloyd». Cerré la computadora. «Así no es como funciona el matrimonio». Dejó su taza de café con fuerza. «No me des lecciones sobre el matrimonio. Tú nunca estabas aquí. Siempre viajando, siempre trabajando. Yo construí una vida mientras tú estabas ocupado optimizando cadenas de suministro. Yo estaba manteniendo nuestra familia». «Estabas ausente», espetó ella. «Así que sí, hice planes. Me protegí robándonos, siendo inteligente». Dijo algo que claramente yo no era. Me puse de pie, manteniendo la voz tranquila. «Voy a llamar a un abogado hoy. Tú deberías hacer lo mismo». «Ya tengo uno», dijo Claire. «Es muy bueno». «Seguro que lo es», dije,
Veamos qué tan bueno es cuando le mostremos esa escritura y esta cuenta. La mandíbula de Claire se tensó. Vas a alargar esto, ¿verdad? Voy a asegurarme de que sea justo. Dije. Hay una diferencia. Agarró su teléfono de la encimera y salió de la cocina. Escuché el portazo del dormitorio. Me senté de nuevo y busqué mis contactos. Ángela Torres había manejado asuntos legales para mi empresa antes. Aguda, minuciosa, sin tonterías. Marqué su número. Respondió al tercer timbre. Lloyd Franklin, ha pasado tiempo. Ángela, dije. Necesito tu ayuda. Mi esposa acaba de intentar divorciarse de mí y vender nuestra casa sin mi conocimiento. Y acabo de descubrir que ha estado escondiendo $183,000. Hubo una pausa. Luego Ángela dijo: Cuéntamelo todo. Ángela Torres se reunió conmigo en su oficina esa tarde. Estaba en sus últimos 40 años, de mirada penetrante y con una presencia que te hacía sentarte más erguido. Habíamos trabajado juntos en algunas disputas de contratos para mi empresa y sabía que no perdía el tiempo con formalidades. Muéstramelo todo, dijo, acomodándose tras su escritorio. Le expliqué todo. La escritura solo a mi nombre, la cuenta secreta con $183,000, el intento de venta. Ángela tomó notas, asintiendo ocasionalmente, con una expresión iregible. «Tienes una posición sólida», dijo finalmente. Pero sólido no significa simple. En Carolina del Norte somos un estado de distribución equitativa, incluso con tu nombre en la escritura. Ella podría argumentar por una parte basada en las contribuciones durante el matrimonio. ¿Qué hay de la cuenta oculta? Eso te ayuda, dijo Ángela. Muestra intención de engañar, pero necesitaremos demostrar que ella estaba planeando este divorcio mientras acumulaba ese dinero. ¿Tienes acceso a sus comunicaciones? Aún no, dije. Entonces empezamos con lo que tenemos. Se recostó. Redactaré una respuesta para bloquear cualquier intento de venta y presentaré una moción para el descubrimiento financiero. También tendremos que notificar al comprador que la transacción no fue autorizada. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Meses, dijo Ángela sin rodeos. Tal vez más si ella pelea. ¿Estás preparado para eso? Lo estoy, dije. Pero hay algo más. Tenemos 2 hijos, Hannah y Wesley. Necesitan saber qué está pasando. La expresión de Ángela se suavizó ligeramente. ¿Qué edad tienen? 27 y 25, ambos fuera del estado. Llámanos hoy, aconsejó, antes de que lo haga tu esposa. En casos como este, quien controla la narrativa primero suele controlar la dinámica familiar. Conduje a casa con ese consejo pesando sobre mí. Siempre había intentado mantener a los niños fuera de nuestros problemas. Pero esto ya no era un problema. Esta era una guerra que Claire había comenzado, y nuestros hijos merecían escuchar la verdad de mi parte primero. Esa noche llamé a Hannah. Respondió al segundo timbre, con voz alegre. «Papá, ¿cómo estás?» «Necesito hablar contigo sobre algo importante», dije. «Tu madre y yo nos vamos a divorciar». Silencio. ¿Luego o qué? ¿Cuándo pasó esto? Me lo dijo hace 2 días, mientras estaba en Atlanta. Dijo que ha estado viendo a alguien llamado Jerome y que ya había vendido nuestro condominio. ¿Vendió su casa? La voz de Hannah cambió, afilándose. ¿Sin decírtelo? Intentó hacerlo, pero la escritura está solo a mi nombre. Ella no se dio cuenta de eso. Papá, eso es una locura. ¿Por qué ella? Hannah se detuvo. Espera, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? No lo sé todavía, pero descubrí que ha estado escondiendo dinero. Mucho. Más de $180,000 en una cuenta secreta. Oh, Dios mío. Respiró Hannah. ¿Lo sabe Wesley? Voy a llamarlo ahora. Pero Hannah, necesito que entiendas algo. Tu madre va a tener su versión de esta historia. Va a decir que yo nunca estaba, que la descuidé. Algo de eso podría ser cierto. Pero lo que hizo, mentir, esconder dinero, intentar vender nuestra casa sin mi conocimiento, eso no es culpa mía. Te creo, papá, dijo Hannah en voz baja.
He notado cambios en mamá en los últimos años. Ha estado diferente, distante. Pensé que era solo estrés. Era planificación, dije. Después de colgar con Hannah, llamé a Wesley. La conversación fue más difícil. Wesley siempre había estado más unido a su madre. Siempre la defendía cuando Hannah y yo no estábamos de acuerdo con sus decisiones. «Papá, no entiendo», dijo Wesley después de que le expliqué. «Mamá no haría esto de la nada. ¿Qué hiciste?» «Eso es... ¿Qué hice yo?» «Estás siempre viajando», dijo Wesley. «Siempre trabajando. Tal vez se cansó de estar sola». «Estar sola no justifica mentir», dije. «O robar». «¿Robar? Vamos, papá, eso es dramático». Escondió $183,000, Wesley. Dinero de nuestras cuentas conjuntas. Dinero que yo gané. Dinero que se suponía que debíamos compartir. Tal vez se estaba protegiendo. Wesley dijo: «La hace sonar como una criminal». «Te estoy contando lo que pasó», dije. «Cree lo que quieras. Pero cuando esto llegue a la corte, a los hechos no les importarán los sentimientos». «¿Corte?» La voz de Wesley se elevó. ¿Realmente vas a arrastrarla a los tribunales? ¿No puedes simplemente dejarla ir? Intentó vender nuestra casa sin mi permiso, dije. ¿Dejarías pasar eso? Wesley se quedó callado por un largo momento. Necesito hablar con mamá. Adelante, dije. Pero recuerda, Wesley, hay dos lados en cada historia. Asegúrate de escuchar ambos antes de elegir uno. Colgó sin despedirse. Me senté en el silencio de la sala mirando mi teléfono. Mi familia se estaba fracturando y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. A la mañana siguiente, tenía una reunión programada con Autotech Industries, un cliente fabricante con sede en Raleigh. Era un contrato importante, potencialmente de $12 millones en 3 años, si firmaban. Había estado cultivando esta relación durante 8 meses, presentando propuestas, refinando modelos logísticos, generando confianza con su equipo ejecutivo. No podía permitirme perder el enfoque ahora. Conduje hasta su sede, revisando mis notas en los semáforos. La reunión estaba fijada para las 10 en punto. Llegué 15 minutos antes, revisé mi corbata en el espejo retrovisor y entré al edificio con mi maletín y mi mejor sonrisa profesional. La recepcionista me saludó calurosamente. «Señor Franklin, lo esperan en la sala de conferencias B». Seguí sus instrucciones por un pasillo bordeado de fotos de innovaciones automotrices. Cuando entré a la sala de conferencias, 4 ejecutivos ya estaban sentados. James Pritchard, el director ejecutivo, se puso de pie y me estrechó la mano. «Lloyd, me alegra verte», dijo. Pero su sonrisa parecía tensa. «James, gracias por recibirme». Nos sentamos. Abrí mi computadora portátil y comencé mi presentación, guiándolos a través de la propuesta actualizada de la cadena de suministro. Tiempos de envío reducidos, ubicaciones de almacenes optimizadas, ahorros proyectados del 18% anual. Todo lo que dije era sólido. Todo lo que presenté estaba respaldado por datos, pero el ambiente se sentía extraño. James interrumpió a mitad de camino. «Lloyd, antes de seguir adelante, necesito abordar algo. Recibimos un correo electrónico ayer, anónimo. Expresaba algunas preocupaciones sobre las prácticas financieras de su empresa». Sentí que mi mandíbula se tensaba. ¿Qué tipo de preocupaciones? Alegaciones de informes de gastos erróneos, facturas infladas. El correo afirmaba: «Usted ha estado bajo investigación». James entrelazó sus manos. Ahora bien, no sé si algo de eso es cierto, pero Autotech tiene estándares de cumplimiento estrictos. No podemos seguir adelante con un contrato si hay siquiera un indicio de irregularidad. «No hay ninguna investigación», dije con calma. «Y no hay informes erróneos. Esto es una invención. ¿Puede probar eso?» «Puedo proporcionar nuestros registros de auditoría», dije. «Nuestras finanzas están limpias, tenemos fianzas y seguros. Quien haya enviado ese correo está intentando sabotear este trato». James intercambió miradas con los otros ejecutivos. «Nos gustaría creerte, Lloyd.
Pero hasta que podamos verificar que no hay verdad en estas acusaciones, pondremos el contrato en espera. ¿En espera?, repetí. Temporalmente, dijo James. Danos 2 semanas. Aclara esto y seguiremos adelante. Cerré mi computadora portátil lentamente. Entiendo. Les enviaré la documentación para finales de la semana. Estreché la mano de cada uno de ellos, manteniendo contacto visual y mi expresión tranquila, pero por dentro estaba furioso. Sabía exactamente quién había enviado ese correo. De vuelta en mi auto, llamé a Angela. Claire está saboteando mi negocio. Dime qué pasó. Expliqué la reunión, el correo anónimo, las acusaciones. Ángela escuchó sin interrumpir. Esto es procesable, dijo cuando terminé. Si podemos probar que ella lo envió, podemos solicitar una medida cautelar y agregarlo al proceso de divorcio. Pero necesitamos pruebas. Las conseguiré, dije. Esa tarde contacté a un consultor de tecnología de la información con el que había trabajado antes. Su nombre era Derek y se especializaba en informática forense. Necesito que rastrees un correo electrónico, dije. Remitente anónimo, pero fue enviado a un cliente mío. Creo que mi esposa lo envió. ¿Tienes acceso a sus dispositivos?, preguntó Derek. Todavía no, pero lo tendré. Entonces hablemos cuando lo tengas. Conduje a casa con un plan. Claire había escalado esto. Había tomado nuestro conflicto personal y lo había dirigido hacia mi sustento. Eso cruzó la línea. Cuando entré al condominio, Claire estaba en la cocina preparando té. Miró hacia arriba, con expresión neutral. Necesitamos establecer algunos límites, dije. Estoy de acuerdo, respondió Claire. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Enviaste un correo anónimo a Autotech Industries?, pregunté directamente. Su rostro no cambió, pero su mano se detuvo sobre la tetera. No sé de qué estás hablando. Alguien les envió acusaciones sobre mala conducta financiera. Casi me cuesta un contrato de $12 millones. Tal vez estén haciendo la diligencia debida, dijo Claire. Ese no es mi problema. Si descubro que hiciste esto, dije en voz baja, me aseguraré de que sea parte del registro legal. Sabotear mi negocio no es solo poco ético, Claire. Es ilegal. Dejó la tetera. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, dije. Mantén esto entre nosotros. Deja mi trabajo fuera de esto. ¿O qué? O dejaré de ser razonable, dije. Claire sonrió con frialdad y dureza. Nunca fuiste razonable, Lloyd. Solo eras pasivo. Salí de la cocina antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Ella había declarado la guerra, y yo había terminado de fingir que era cualquier otra cosa. 3 días después de la reunión de Autotech, recibí una carta del Servicio de Impuestos Internos, IRS. Membrete oficial. Acuse de recibo solicitado. El tipo de sobre que hace que se te revuelva el estómago antes de abrirlo. Me senté a la mesa de la cocina y la leí 2 veces. Aviso de auditoría. Mis declaraciones de impuestos personales y comerciales de los últimos 3 años. Cronograma estimado de 60 a 90 días. Información de contacto del agente asignado adjunta. Llamé a Ángela de inmediato. Me acaban de auditar. ¿Cuándo llegó el aviso? Hoy. Están revisando 3 años de declaraciones, personales y comerciales. Ángela se quedó callada por un momento. Eso no es al azar, Lloyd. Alguien presentó una denuncia. El IRS no audita sin causa. Claire, dije, probablemente. ¿Pueden encontrar algo? No, dije. Mis declaraciones están limpias. Uso un contador público certificado. Todo está documentado, pero me va a costar tiempo y dinero que no tengo ahora. Documenta todo. Ángela dijo. Cada gasto relacionado con esta auditoría. Si podemos probar que ella presentó un informe falso, podemos reclamar daños y perjuicios. Esa tarde, llamé a mi contador, Robert Hong. Había estado manejando mis impuestos durante 15 años y conocía mis finanzas mejor que yo. Lloyd, acabo de ver el aviso. Robert dijo, ya estoy sacando los archivos, no te preocupes, tus declaraciones son sólidas.
¿Cuánto tiempo tomará esto? Si somos organizados, 6 semanas, tal vez 2 meses. Pero necesitaremos proporcionar documentación para cada deducción, cada gasto comercial, cada transacción de más de $5.000. Lo que sea necesario, dije. Pasé la noche en mi oficina en casa, sacando estados de cuenta bancarios, recibos, registros de viaje. 3 años de papeleo extendido sobre el escritorio. Claire pasó una vez, miró hacia adentro y no dijo nada. Al día siguiente recibí una llamada de James Pritchard, de Autotech. Lloyd, necesitamos hablar. Se me apretó el pecho. ¿Qué está pasando? Recibimos otro correo electrónico, el mismo remitente anónimo. Este afirma que estás bajo investigación del IRS. Me están auditando, dije con cuidado. Eso no es lo mismo que ser investigado. Las auditorías ocurren, son rutinarias. ¿Lo son? Preguntó James. Porque los correos mencionaban específicamente fraude, ingresos no declarados, deducciones falsas. Todo falso, dije. James, alguien está intentando sabotear deliberadamente este trato. Alguien que sabe lo suficiente sobre mi situación personal para usarla como arma. ¿Quién haría eso? Mi esposa, dije. Estamos pasando por un divorcio difícil. Ella ha estado escalando las cosas. James se quedó callado por un momento. Lamento escuchar eso, pero Lloyd, tengo que ser honesto. Esto nos está creando problemas. Nuestra junta directiva se está poniendo nerviosa. Están haciendo preguntas sobre la diligencia debida. Dame 2 semanas, dije. Mi contador ya está trabajando con el IRS. Tendré documentación que demuestre que mis declaraciones están limpias. 2 semanas, dijo James. Pero, Lloyd, si surge algo más, no pasará, dije. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono. Claire no solo me estaba atacando, estaba desmantelando sistemáticamente mi vida profesional. Esa noche la confronté. Estaba en el dormitorio guardando ropa en cajas. La auditoría del IRS, dije. Tú presentaste la denuncia. Claire no levantó la vista. No tengo idea de qué estás hablando. Y el segundo correo a Autotech, también enviaste eso. Pruébalo, dijo ella, doblando un suéter. Lo haré, dije. Y cuando lo haga, irá ante un juez. Finalmente me miró. ¿Crees que eres tan inteligente, Lloyd? ¿Crees que tener tu nombre en esa escritura te hace intocable? Pero no lo eres. Eres vulnerable y sé exactamente dónde aplicar presión. Esto ya no se trata del divorcio, dije. Se trata de destruirme. No, dijo Claire con calma. Se trata de asegurarme de obtener lo que merezco. ¿Quieres jugar rudo? Bien, pero no actúes sorprendido cuando yo devuelva el golpe. ¿Estás dispuesta a cometer fraude para lastimarme? Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Ella dijo, deberías haberme dejado ir, Lloyd. Deberías haber firmado los papeles y haberte ido, pero tenías que ser difícil, tenías que pelear. Intentaste robarme, dije. ¿Qué esperabas? Claire sonrió. Esperaba que te rindieras como siempre haces. Resulta que me equivoqué contigo. Es decepcionante. Volvió a sus maletas, ignorándome. Salí, con las manos temblando. No de miedo, sino de rabia. Estaba trabajando muy duro para controlarme. A la mañana siguiente hice algo que había estado evitando. Entré a la oficina de Claire mientras ella no estaba. Su computadora portátil estaba sobre el escritorio, cerrada, pero no guardada bajo llave. La abrí, protegida por contraseña. Probé nuestro aniversario. Nada. El cumpleaños de Hannah. Nada. Luego probé algo más simple. El cumpleaños de Wesley, seguido por el año de nuestra boda. La pantalla se desbloqueó. Abrí su correo, busqué Autotech y encontré la carpeta de borradores. Allí estaba. El correo anónimo enviado a James Pritchard, con fecha de hacía 3 días. Acusaciones sobre mala conducta financiera, facturas infladas, investigaciones pendientes. Cada palabra diseñada para socavar mi credibilidad. Tomé fotos con mi teléfono.
Luego busqué IRS. Encontré correspondencia con un investigador privado llamado Todd Briner. Mensajes discutiendo la presentación de una denuncia creíble y la creación de documentación para respaldar las afirmaciones. Fotografié todo. Luego noté algo más. Hilos de correos entre Claire y Jerome que se remontaban a 40 meses. No 3 años. 40 meses. Casi 3 años y medio. Abrí el mensaje más antiguo. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo podemos vernos de nuevo? Respuesta de Jerome. Viernes, mismo hotel. Me aseguraré de que tengamos la suite. Me desplacé por meses de mensajes, reservas de hotel, planes de cena, mensajes explícitos que no quería leer, pero que me obligué a documentar. Referencias a ese marido idiota. Y una vez asegurado el dinero, había una hoja de cálculo adjunta a un correo, etiquetada como plan de salida. Detallaba la cuenta secreta, los montos de transferencia mensuales, el saldo proyectado a 18 meses, 24 meses, 36 meses. El total final proyectado, $185,000. Habían estado planeando esto durante años. Cada detalle calculado, cada paso trazado. Fotografié todo, luego cerré la computadora y dejé la oficina exactamente como la encontré. Esa tarde me reuní con Ángela en su oficina y le mostré las fotos. La revisó lentamente, con expresión endurecida. Esto es más de lo que esperaba. Los correos a Autotech, la coordinación con un investigador privado para la denuncia al IRS. Eso es interferencia ilícita y fraude. El cronograma de la aventura prueba premeditación, y esta hoja de cálculo muestra intención. Dije que muestra conspiración, corrigió Ángela. Lloyd, esto lo cambia todo. Con esta evidencia podemos pasar a la ofensiva. Podemos reclamar daños, buscar sanciones contra su abogado si él sabía algo de esto, y potencialmente incluso presentar denuncias penales. No quiero venganza, dije. Quiero que se detenga. Entonces usamos esto como palanca, dijo Ángela. Le mostramos que lo tenemos. Dejamos claro que si continúa atacando tu negocio, haremos público todo. ¿Funcionará eso? Con alguien racional, sí. ¿Con Claire? Ángela se encogió de hombros. Ya lo descubriremos. Esa noche recibí una llamada de Derek, el consultor de tecnología. Rastreé la dirección IP de esos correos electrónicos a Autotech. Se originaron en tu red doméstica. ¿Puedes documentar eso? Ya está hecho. Te enviaré un informe. Le di las gracias y colgué. Luego llamé a Wesley. Había estado distante desde nuestra última conversación y necesitaba intentarlo una vez más. Papá, respondió con tono precavido. Necesito que escuches algo, dije. Tu madre ha estado teniendo una aventura con Jerome durante más de 3 años. Ha estado planeando este divorcio todo el tiempo. Creó una hoja de cálculo, rastreando el dinero que estaba escondiendo, y ha estado tratando activamente de destruir mi negocio, enviando informes falsos a mis clientes y al IRS. Papá, yo tengo pruebas, Wesley. Correos, registros bancarios, un cronograma documentado. Tu madre no es la víctima aquí. Ha estado orquestando esto durante años. Wesley se quedó callado. ¿Por qué me cuentas esto? Porque eres mi hijo, dije. Y porque necesito que entiendas que cualquier cosa que ella te haya dicho, cualquier historia que haya inventado, no es toda la verdad. Envíame las pruebas, dijo Wesley finalmente. ¿Estás seguro? Sí, dijo en voz baja. Estoy seguro. Le envié las fotos, todas ellas. 10 minutos después, mi teléfono sonó. Era Wesley. Su voz era diferente, conmocionada. Papá, lo siento mucho. No lo sabía. No. Lo sé, dije. Ella es muy convincente. Esto es una locura. La hoja de cálculo, los correos, todo eso. No estoy tratando de ponerte en contra de tu madre, dije. Pero no dejaré que me destruya sin mostrarte la verdad. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer, dije. Protegerme,
proteger mi negocio y asegurarme de que no se salga con la suya con el fraude. Después de colgar, me senté en el silencio, sintiendo un cambio. Mi hijo me creía ahora. Mi hija me había creído desde el principio, y yo tenía pruebas que pondrían fin a esto. Claire me había subestimado. No volvería a cometer ese error. 2 días después de mostrarle las pruebas a Wesley, sucedió algo inesperado. Me llamó Nicole Grant. Nicole era una colega de Southeastern Logistics, una mujer con la que había trabajado en algunos proyectos a lo largo de los años. Tenía 48 años, estaba divorciada recientemente, era profesional y atractiva. Siempre habíamos mantenido límites apropiados, cordiales pero distantes. Lloyd, dijo cuando respondí. Me enteré de tu situación. Lo siento. Las noticias vuelan, dije. Charlotte no es una ciudad tan grande, respondió Nicole. Escucha, sé que probablemente sea un momento inoportuno, pero ¿querrías ir a tomar un café? Solo para hablar. Pasé por un divorcio difícil hace 2 años. A veces ayuda a hablar con alguien que entienda. Vacilé. Nicole, agradezco la oferta, pero no estoy realmente en el espacio para socializar en este momento. Es solo un café, dijo ella. Sin presiones, lo prometo. Algo en su tono se sentía extraño. Demasiado casual, demasiado perfectamente sincronizado, pero no podía precisar por qué. Déjame pensarlo, dije. Claro, solo házmelo saber. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono. Luego llamé a Angela. Acabo de recibir una llamada de una colega, dije, pidiéndome café. Dice que quiere hablar sobre mi divorcio. ¿Sueles socializar con esta colega?, preguntó Angela. No, somos cordiales pero no amigos. ¿Y el momento te parece extraño? Mucho, dije. No vayas, dijo Angela de inmediato. O si lo haces, asegúrate de estar en un lugar público y documenta todo. Lloyd, si tu esposa es tan calculadora como pensamos, podría estar tendiéndote una trampa. ¿Tendiéndome una trampa? Alegaciones de infidelidad, dijo Angela. Si ella puede alegar que ha sido infiel, fortalece su posición y quita el foco de su comportamiento. Incluso si es falso, la acusación sola crea problemas. Esa noche, Nicole volvió a llamar. Oye, ¿pensaste en lo del café? Lo hice, dije. Pero voy a pasar. Agradezco la oferta, de todos modos. Oh. Parecía genuinamente decepcionada. ¿Estás seguro? Realmente es solo apoyo amistoso. Estoy seguro, dice. Pero gracias. Bueno, si cambias de opinión, házmelo saber. Después de la llamada, me quedé pensando. Luego hice algo que parecía paranoico, pero necesario. Llamé a Derek, mi consultor tecnológico. Necesito que revises algo, dije. Una colega llamada Nicole Grant me contactó de la nada, pidiéndome ir a tomar un café. ¿Puedes ver si hay alguna conexión entre ella y mi esposa? ¿Qué tipo de conexión? Financiera, de comunicaciones, cualquier cosa. Dame su nombre completo y número de teléfono, dijo Derek. 2 días después, Derek volvió a llamar. Lloyd, vas a querer escuchar esto. Encontré un pago de tu esposa a Nicole Grant. $5,000. Transferidos hace 3 semanas a través de Venmo. La nota dice, servicios de consultoría. Se me apretó el pecho. Servicios de consultoría. Hay más, dijo Derek. Mensajes de texto entre ellas. Tu esposa le pidió a Nicole que se acercara a ti para documentar cualquier comportamiento inapropiado. Específicamente, mencionó intentar atraparte en una posición comprometedora. ¿Cómo obtuviste los mensajes de texto? Digamos que Nicole no fue tan cuidadosa con su seguridad digital como debería haberlo sido. Derek dijo, puedo documentar todo, pero probablemente deberíamos involucrar a tu abogada en esto. Inmediatamente llamé a Angela y le expliqué lo que Derek encontró. Eso es manipulación de testigos e intento de fraude. Angela dijo, Lloyd, esto es grave. Tu esposa literalmente intentó contratar a alguien para tenderte una trampa. ¿Qué hacemos? Documentamos todo lo que Derek encontró y lo usamos. Si el abogado de Claire sabía de esto, podemos solicitar sanciones. Si no lo sabía, podemos usarlo para mostrar su carácter. ¿Debería confrontar a Claire?
Todavía no, dijo Angela. Mantengamos esto en reserva. Ella no sabe que lo sabemos. Eso nos da una ventaja. Esa noche me quedé en la cama pensando en lo lejos que Claire estaba dispuesta a llegar. El dinero escondido, la aventura, el sabotaje empresarial, la denuncia a Limero Reuz y ahora intentar fabricar pruebas de infidelidad. No solo estaba luchando por un acuerdo de divorcio, estaba tratando de destruirme por completo. Pero había cometido un error. Había subestimado mi capacidad para ver a través de sus planes. Y ahora tenía pruebas de algo que podía dar un giro total a este caso. 3 días después del descubrimiento de Derek sobre Nicole, recibí una llamada de Wesley. Su voz era tensa, controlada. «Papá, pasó algo. Necesito contarte algo». «¿Qué pasa?» «Me despidieron», dijo Wesley, «de mi trabajo en Austin». Me senté más erguido. «¿Qué? ¿Por qué?» ¿Recuerdas esas publicaciones que hice defendiendo a mamá en las redes sociales? La recuerdo. Wesley había escrito una larga publicación en Facebook hacía 2 semanas defendiendo a Claire, llamándome controlador y emocionalmente ausente. Había sido compartida docenas de veces. Alguien de mi empresa las vio, continuó Wesley. Un cliente, de hecho. Se quejaron a recursos humanos. Dijeron que no querían trabajar con alguien que ataca públicamente a su familia. RRHH. Investigó y decidió que mi publicación violaba la política de redes sociales de la empresa. Wesley, lo siento mucho. Se pone peor, dijo. La publicación se volvió viral, papá. Muy viral. Hay hilos de Reddit al respecto. Discusiones en Twitter. La gente está analizando a nuestra familia como si fuéramos un programa de telerrealidad, y el consenso quedó como un niño mimado defendiendo a su madre manipuladora. ¿Qué dice la gente? Que soy ingenuo, que me creí las mentiras de mamá, que destruí públicamente a mi propio padre sin conocer los hechos. Su voz flaqueó. Intenté borrar todo, pero las capturas de pantalla están en todas partes. Mi nombre está unido a esto para siempre. Ven a casa, dije de inmediato. Quédate aquí mientras resuelves las cosas. No puedo ir allí, papá. Mamá está allí. Entonces te conseguiré una habitación de hotel. O puedes quedarte con Hannah en Boston. Hannah no me habla, dijo Wesley en voz baja. Está furiosa. Dice que debería haberte escuchado desde el principio. Wesley, tu hermana te perdonará. Yo también. Cometiste un error. Creíste a tu madre. Eso no es imperdonable. Arruiné mi carrera, dijo Wesley, por ella. Y ella me mintió sobre todo. No arruinaste tu carrera, dije. Tuviste un contratiempo. Tienes 25 años. Te recuperarás. Lo haré. Su voz se quebró. Todo el mundo conoce mi nombre ahora, papá. Todo el mundo sabe lo que hice. Entonces lidiaremos con eso, dije. Juntos. Ven a casa. Déjame ayudarte. Hubo un largo silencio. Luego Wesley dijo, «Está bien, volaré mañana». Esa noche le dije a Claire que Wesley regresaba a casa. Ella levantó la vista de su teléfono, sorprendida. «¿Qué?» Perdió su trabajo por la publicación que hizo defendiéndote. La expresión de Claire no cambió. «Eso es desafortunado». «¿Desafortunado?», repetí. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga, Lloyd? No lo obligué a publicar nada. Es un adulto. Tomó sus propias decisiones. Decisiones basadas en mentiras que le contaste. Le conté mi perspectiva, dijo Claire. Eso no es mentir. Le dijiste que yo era emocionalmente abusivo, que te descuidé, que te forcé a esta situación. Todo mientras planeabas irte durante 3 años, escondiendo dinero y teniendo una aventura. Esa es tu versión, dijo Claire. Es la versión documentada, dije. La versión con registros bancarios, correos y hojas de cálculo. Claire se puso de pie. Tu hijo viene a casa porque necesita apoyo. No uses esto como otra oportunidad para atacarme. No te estoy atacando, dije en voz baja. Estoy exponiendo hechos, y el hecho es que la vida de Wesley se desmoronó porque te creyó. ¿Cómo te hace sentir eso? Por solo un momento,
Vi algo cruzar su rostro. Culpa, tal vez, o duda, pero desapareció rápidamente. «Me siento mal por Wesley», dijo ella, «pero esto no es mi culpa». Salió de la habitación. Al día siguiente recogí a Wesley en el aeropuerto. Parecía agotado, cargando una sola bolsa de lona. Había perdido peso. Sus ojos estaban hundidos. «Hola, papá», dijo en voz baja. Lo atraje hacia un abrazo. No se resistió, simplemente se quedó allí, dejando que lo sostuviera. «Todo va a salir bien», dije. «No sé cómo», respondió Wesley. Condujimos de regreso al condominio en silencio. Cuando entramos, Claire estaba sentada en la sala. Se puso de pie cuando vio a Wesley. «Cariño, siento mucho lo de tu trabajo». «No», dijo Wesley. «Simplemente no lo hagas, mamá». Claire parpadeó. «¿Qué?» «Vi las pruebas, mamá. Todas. El cronograma de la aventura, la hoja de cálculo, los correos a los clientes de papá. Sé lo que hiciste». «Wesley, tu padre te está manipulando». «Basta», dijo Wesley, con una voz más dura de lo que jamás le había escuchado. «Te defendí. Perdí mi trabajo defendiéndote y me mentiste sobre todo. Eso no es justo, ¿verdad?» Wesley dejó su maleta. «Me dijiste que papá era el problema, que te ignoraba, que te forzó a esto, pero estuviste planeando irte por años. Estabas robando dinero, estabas destruyendo su negocio, y yo te creí porque soy tu hijo y quería confiar en ti». El rostro de Claire palideció. «Wesley, me voy a quedar aquí hasta que decida mi próximo movimiento», dijo Wesley. «Pero no esperes que vuelva a ponerme de tu lado. He terminado de ser tu arma». Pasó junto a ella hacia la habitación de invitados. Claire se quedó helada, mirándolo irse. Luego me miró a mí. Por primera vez desde que empezó esto, parecía conmocionada. «Pusiste a mi hijo en mi contra», dijo. «No», respondí. «Tú misma lo hiciste». La mediación había fracasado. El abogado de Claire, Richard Nolan, había intentado negociar un acuerdo, pero Angela y yo nos habíamos negado a un compromiso. No cuando lo teníamos todo documentado. No cuando Claire todavía intentaba activamente sabotear mi negocio. Así que terminamos en la corte. Corte Superior, Condado de Mecklenburg. Jueza Patricia Winters presidiendo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba, con paneles de madera y formal. Claire se sentó en la mesa de la defensa con Richard, vistiendo un vestido azul conservador con el pelo recogido. Parecía compuesta, pero pude ver la tensión en sus hombros. Hannah y Wesley estaban sentados en la galería detrás de mí. Ambos habían volado para apoyarme. Eso significaba mucho. La jueza Winters revisó el resumen del caso y luego levantó la vista. «Este parece ser un divorcio disputado con importantes conflictos financieros. Señor Nolan, puede comenzar». Richard se puso de pie. «Su señoría, mi cliente busca una distribución equitativa de los activos matrimoniales. Si bien la escritura de la casa matrimonial está únicamente a nombre del señor Franklin, la señora Franklin contribuyó al hogar durante 24 años. Ella administró las finanzas, mantuvo la casa y apoyó la carrera del señor Franklin. Ella tiene derecho a una compensación por esas contribuciones». La señora Franklin también desconocía que la escritura estaba únicamente a nombre de él, continuó Richard. La transferencia ocurrió durante una refinanciación que la señora Franklin entendió que era rutinaria. No hubo intención de engañar. La jueza Winters se volvió hacia Angela. «Señora Torres». Angela se puso de pie, sosteniendo una carpeta gruesa. «Su señoría, la evidencia cuenta una historia diferente. La señora Franklin abrió una cuenta bancaria secreta hace 4 años y transfirió sistemáticamente $183,000 de las cuentas conjuntas sin el conocimiento del señor Franklin. Ella planeó este divorcio durante años, como lo demuestra una hoja de cálculo titulada Plan de salida, que detallaba su estrategia financiera». Angela abrió la carpeta y sacó documentos. «Además, la señora Franklin ha incurrido en interferencia ilícita con el negocio del señor Franklin. Envió correos anónimos a sus clientes haciendo acusaciones falsas de mala conducta financiera.
presentó una denuncia fraudulenta al IRS, provocando una auditoría que le ha costado al señor Franklin miles de dólares y casi destruye un contrato de 12 millones de dólares. Y finalmente, continuó Angela, la señora Franklin intentó contratar a una colega para atrapar al señor Franklin en una situación comprometedora. Le pagó a Nicole Grant $5,000 para que sedujera al señor Franklin y creara pruebas de infidelidad. Tenemos registros bancarios, mensajes de texto y testimonios para respaldar todas estas afirmaciones. La expresión de la jueza Winters se endureció. ¿Es esto cierto, señor Nolan? Richard parecía incómodo. Su señoría, yo no estaba al tanto de algunas de estas acusaciones. Eso no es lo que pregunté, interrumpió la jueza Winters. ¿Son ciertas estas acusaciones? Richard miró a Claire. Ella estaba pálida, mirando a la mesa. Necesito consultar con mi cliente, dijo Richard. La jueza Winters asintió. Receso de 5 minutos. Cuando la sesión se reanudó, Richard se puso de pie. Su señoría, nos gustaría solicitar una prórroga para revisar la evidencia que la señorita Torres ha presentado. Denegada, dijo la jueza Winters. Señora Torres, ¿tiene la evidencia con usted? La tengo, su señoría. Entonces procedamos. Durante las siguientes 2 horas, Angela presentó todo. Los estados de cuenta bancarios que mostraban la cuenta secreta, los correos entre Claire y Jerome que abarcaban 40 meses, la hoja de cálculo que detallaba el plan de salida, los correos anónimos a Autotech, la coordinación de la denuncia al IRS con un investigador privado, el pago a Nicole Grant y los mensajes de texto discutiendo el plan para atraparme. Claire intentó hablar varias veces, pero Richard la detenía. Él sabía que todo había terminado. Finalmente, la jueza Winters dejó los documentos. Señora Franklin, ¿tiene algo que decir? Claire se puso de pie lentamente. Su señoría, yo estaba tratando de protegerme. Mi esposo nunca estaba en casa, siempre estaba viajando. Me sentí abandonada. ¿Así que cometió fraude? Preguntó la jueza Winters. Interfirió con su negocio, intentó fabricar pruebas en su contra. Estaba desesperada, dijo Claire, con la voz quebrada. Usted fue calculadora, respondió la jueza Winters. Y la evidencia respalda esa conclusión. Se volvió hacia Richard. Señor Nolan, fallo a favor del señor Franklin en todos los asuntos disputados. La casa matrimonial sigue siendo de su exclusiva propiedad. La cuenta secreta y todos los fondos contenidos en ella están sujetos a distribución equitativa, adjudicándose el 70% al señor Franklin como compensación por el engaño de la señora Franklin. Se le ordena a la señora Franklin que cese toda interferencia con el negocio del señor Franklin y que pague daños por un monto de $50,000 por interferencia ilícita y angustia emocional. El rostro de Claire se puso blanco. Su señoría. Además, continuó la jueza Winters, estoy remitiendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para posibles cargos criminales relacionados con el fraude al IRS y el intento de manipulación de testigos. Señora Franklin, tiene suerte de que el señor Franklin no haya presentado ya denuncias penales. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Claire se desplomó en su silla. Richard se inclinó, hablándole en voz baja. Ella no estaba llorando. Parecía aturdida, como alguien que ha sido golpeado por algo que nunca vio venir. Me puse de pie y estreché la mano de Angela. Gracias. Tú hiciste esto, dijo Angela. Mantuviste la calma. Lo documentaste todo. Peleaste con inteligencia. Hannah y Wesley se reunieron conmigo fuera de la sala. Hannah me abrazó. Estoy orgullosa de ti, papá. Wesley asintió. Manejaste eso con más gracia de la que ella merecía. No se trata de lo que ella merece, dije. Se trata de lo que es justo. 4 meses después de la decisión judicial, estaba en el condominio. Mi condominio ahora, mirando el horizonte de Charlotte. El espacio se sentía diferente sin la presencia de Claire. Más ligero de alguna manera, más limpio. La auditoría del IRS había concluido hacía 2 semanas.
Robert tenía razón. Mis declaraciones estaban impecables. La auditoría no encontró nada, porque no había nada que encontrar. El agente incluso se había disculpado por las molestias, admitiendo que la denuncia anónima había hecho perder el tiempo a todos. Autotech Industries había firmado el contrato de $12 millones. James Pritchard me llamó personalmente para disculparse por dudar de mí. Deberíamos haber confiado en ti desde el principio, dijo. El primer pago ya había llegado a mi cuenta. Wesley había encontrado un nuevo trabajo, no en Austin. Decidió mudarse a Charlotte, al menos temporalmente. Estaba trabajando para una empresa tecnológica emergente en el centro, reconstruyendo su reputación proyecto a proyecto. Se mudó a su propio apartamento el mes pasado, pero cenábamos 2 veces por semana. Hannah había visitado 3 veces desde el juicio. Ella y Wesley estaban reparando lentamente su relación. Llevaría tiempo, pero lo estaban intentando. Claire se mudó inmediatamente después de la sentencia. Escuché a través de conocidos mutuos que vivía con su hermana en Raleigh. Aparentemente, Jerome desapareció después del juicio, no dispuesto a ser asociado con el escándalo. El fiscal de distrito decidió no presentar cargos penales, dijo que no valía la pena gastar recursos, pero la amenaza fue suficiente para asegurar que Claire se mantuviera alejada de mí y de mi negocio. La cuenta secreta se dividió según la orden de la jueza. Recibí $128,000. Claire se quedó con el resto. No se trataba del dinero. Se trataba del principio. Una tarde, estaba preparando la cena cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no respondo. Hola, Lloyd. Es Nicole. Nicole Grant, la mujer a la que Claire le había pagado para seducirme. ¿Qué quieres?, pregunté. Quería disculparme, dijo ella. Lo que hice estuvo mal. Estaba pasando por problemas financieros y cuando tu esposa me ofreció dinero, no pensé en las consecuencias. Solo vi una solución fácil. Intentaste destruir mi reputación, dije. Lo sé, y lo siento. Perdí mi trabajo después del juicio. Se corrió la voz sobre lo que hice. Me lo merezco. Hizo una pausa. Solo quería que supieras que me arrepiento, por lo que valga. Vale algo, dije. Gracias por llamar. Después de colgar, me quedé en la encimera de la cocina pensando en todo lo que había sucedido. La traición, la pelea, la evidencia, el juicio. Había sido agotador. Había sido doloroso, pero también esclarecedor. Había aprendido que la calma no era lo mismo que la pasividad, que la paciencia no era debilidad, que mantener tu posición no requería rabia, requería determinación. Claire pensó que podía moverse lo suficientemente rápido para escapar de las consecuencias. Pensó que la confianza era lo mismo que la competencia. Se había equivocado. Una semana después, me reuní con un agente de bienes raíces, no para vender el condominio. Eso era mío legal y emocionalmente, sino para buscar propiedades de inversión. Tenía capital ahora, tenía estabilidad, tenía la libertad de construir algo nuevo. Esa noche cené con Hannah y West. Nos sentamos en un restaurante del centro, hablando de sus vidas, sus futuros, sus esperanzas. No sobre el divorcio, no sobre su madre, sino sobre lo que vendría después. Pareces diferente, papá, dijo Hannah. Más ligero. Me siento diferente, dije, como si pudiera respirar de nuevo. Wesley asintió. Te defendiste. Mucha gente no lo habría hecho. No tuve elección, dije. A veces, quedarse quieto es lo mismo que caer hacia atrás. Cuando llegué a casa esa noche, salí al balcón mirando las luces de la ciudad. El aire era fresco. El otoño se instalaba en Charlotte. En algún lugar ahí fuera, Claire vivía con las consecuencias de sus elecciones. En algún lugar ahí fuera, Jerome había pasado a su próximo objetivo. Pero aquí, en este espacio, yo tenía claridad, tenía paz. Tenía el respeto de mis hijos y mi propio respeto propio. Eso valía más que cualquier acuerdo, cualquier propiedad, cualquier venganza. Luché por la justicia, no por la victoria. Busqué la verdad, no la vindicación.
Y al final, eso marcó toda la diferencia. La lucha me había cambiado, no en alguien amargado o destrozado, sino en alguien que entendía el valor de mantenerse firme cuando el suelo se desplazaba bajo sus pies. Y ese entendimiento, eso era algo que nadie me podía quitar.